Hola, bienvenidos. Acá estamos nuevamente con este nuevo Facebook Live, en el marco de Sentir y Pensar la Medicina. Hoy nos vamos a estar ocupando de un tema que es quizás lo que más creció y que es aproximadamente un 25% de los tratamientos que realizamos en nuestro instituto. Porcentaje que se repite en otros centros, pero que inclusive en algunos es un porcentaje aún mayor. Estamos hablando de la ovodonación, es decir, de aquellas personas que necesitan de un óvulo donado para poder tener un hijo. Y decimos personas y no una mujer que necesita un óvulo donado, porque la ovodonación puede tener indicaciones médicas e indicaciones no médicas. Por ejemplo, un hombre solo que quiere tener un hijo no es una enfermedad, no es una infertilidad. Dos hombres tampoco. Quizás una mujer sola necesite de óvulos donados, quizás dos mujeres necesiten de un óvulo donado para poder tener ese hijo, y también, lo que es lo más frecuente, una pareja puede necesitar de la donación de óvulos para poder tener ese hijo. La que necesita el óvulo donado puede estar en edad fértil, pero por algún motivo haber perdido esa función ovárica o tener problemas genéticos que produzcan óvulos alterados genéticamente y que decida avanzar con la ovodonación para poder tener ese hijo. Es decir, las situaciones son muy variables y hace de que sea factible, justamente porque si el tratamiento del óvulo donado se va a hacer en una edad en la cual la mujer ya dejó de menstruar, se puede hacer porque la función del útero sigue funcionando, sigue permaneciendo. Y si uno llegase a dar hormonas, estrógenos y progesterona a una mujer, a un útero de 70 años, también lo podría hacer. Pero no se hace por otros motivos, pero no es que biológicamente no se pueda hacer. Pero también la realidad es que ese útero, a veces en una mujer de 50, 48, 47 años, puede verse afectado por ese paso del tiempo, y en ese caso en particular la receptividad del embrión puede estar afectada. Es decir, cada caso es particular. La vida útil del ovario es mucho más corta que la vida útil desde el punto de vista reproductivo del útero, si bien también, por supuesto, ese útero va perdiendo con el tiempo su capacidad, cosa que al día de hoy podemos evaluar esa receptividad y podemos actuar en consecuencia muchas de las veces. La ovodonación es algo que requiere esa tercera pata, esa persona, esa mujer que dona ese óvulo o esos óvulos para que alguien pueda tener ese hijo tan deseado. Y esa es la donante a la cual la persona que utilizó ese óvulo donado le va a estar eternamente agradecida. Días pasados recibimos una carta abierta de una paciente que realizó el tratamiento, que iba dirigida justamente a esa donante anónima para agradecerle lo que había hecho. Y eso es fantástico. El agradecimiento a la donante es de por vida, es algo que la que necesitó de esa donante no lo va a olvidar. Ahora veamos un poco de historia, antes de pasar a las preguntas. El primer nacimiento con óvulo donado fue en el año 1983, 5 años después del primer bebé de probeta. Y fue en el caso de una mujer de 25 años que perdió su función ovárica y que la hermana le donó los óvulos. Luego los tratamientos de ovodonación fueron creciendo y era una época en la cual las donantes en general eran las mujeres que realizaban tratamientos de fertilización in vitro y aceptaban donar algunos óvulos. Eran mujeres que en general el tratamiento lo hacían por un factor masculino, su reserva ovárica estaba bien, o porque se presumía que la respuesta ovárica iba a ser buena y tenía un problema en las trompas. Luego empezó a aparecer las donantes, que podían ser familiares o podían ser anónimas,
hasta lo que es al día de hoy la donación anónima lo que más se utiliza. Si bien hay casos que se analizan y puede la donante ser conocida. Luego apareció la vitrificación de óvulos, que es el congelamiento rápido de los óvulos, que llevó a que se pudiera realizar el tratamiento con óvulos vitrificados previamente. Y ahí surgen los bancos de óvulos, que al día de hoy van creciendo y se transforma en una alternativa para estos tratamientos de ovodonación. Pero pasemos a hacer las preguntas, ya que estamos justamente en este Facebook Live para eso, para responder las preguntas. Y vamos a empezar con lo relacionado con las donantes, es decir, esa mujer que solidariamente aporta sus óvulos para que otra persona pueda tener ese hijo. Estamos acá con Clara Pisicelli, es la jefa de NERSIS y es la que está involucrada en forma directa con el programa de ovodonación. Y es con ella con quien las donantes van a entrar en contacto y va a ser ella quien las va a recibir. Entonces, ¿quién mejor que ella para responder las preguntas en relación a las donantes? Entonces, vamos a empezar con las preguntas hacia Clara. Hola Clara, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. ¿Tranquila? Sí. Bueno, empecemos con las preguntas de las donantes. La primera sería, ¿de dónde salen las donantes? Bien, un poco, esta es una pregunta que nos hacen bastante frecuentemente. Las donantes son chicas que se acercan al instituto con la voluntad de donar, a través de amigas que ya hicieron sus tratamientos, a través de compañeras del trabajo, de facultad y a través de campañas que tenemos en redes sociales para captarlas y para que se acerquen a hacer el tratamiento. Y también ahora de los bancos de óvulos, es decir... Ahora también de los bancos de óvulos. Sí, y trabajamos con un banco que se denomina First Tech Bank, que está en Bélgica, y que tenemos donantes de ese origen. En general son donantes de Ucrania, que lo solicitan muchas personas o parejas que justamente quieren ese tipo de origen, y ese banco funciona realmente muy bien, con los óvulos por supuesto vitrificados. Ahora, Clara, ¿qué condiciones tiene que tener la donante? ¿Quién puede ser donante? Bien, en realidad la única condición que, limita la donación es la edad. Fundamentalmente las chicas que donan sus óvulos tienen entre 18 y 30 años. Esa es, nuestra única limitante. Y luego obviamente sí se las evalúa desde la parte clínica, desde la parte ginecológica, para obviamente avalar y ver que esté en condiciones de avanzar con el tratamiento. Las donantes anónimas son las que entran dentro de esa edad. Si es un caso especial en el cual la donante va a ser conocida, el límite de los 30 años, por supuesto, en ese caso no correría. Ahora, las donantes, ¿cómo se te contactan? ¿Por mail? ¿Cómo es la cosa? En realidad tenemos varias vías de contacto, fundamentalmente, como dije, las campañas en redes sociales hoy son las que mayor porcentaje de donantes o de candidatas nos acercan. Las chicas que quieran donar sus óvulos o que les interese tener más información nos pueden visitar en nuestra página web, a través de Facebook también y de Instagram. Pueden completar formularios con determinados campos para poder contactarlas después, y además tenemos un WhatsApp que está online las 24 horas casi, donde también nos pueden escribir como para coordinar una entrevista y poder contarles un poco de qué se trata esto y seguir avanzando. Clara, las donantes, ¿es necesario o es obligatorio que hayan tenido algún hijo? No, en su momento sí era una condición excluyente que tengan hijos previos. Hoy ya no lo es. Hoy es un todo de la evaluación, dentro de las cuales obviamente sí hay antecedentes obstétricos, pero no es una condición excluyente que no tengan hijos. Yo recuerdo que hace unos años, cuando era obligatorio tener algún hijo, era porque no era lo que se está viviendo al día de hoy. Las mujeres postergan cada vez más sus embarazos, inclusive las donantes hacen lo mismo que cualquier otra mujer, y porque inclusive el nivel de las donantes, por decirlo de alguna manera, fue subiendo, y son las que en general tienen menos hijos. Por ejemplo, las donantes, por ejemplo, ahora tenemos universitarias, ¿cómo es el porcentaje? Sí, hoy, nuestra forma de evaluación y nuestro filtro
digamos, tiene como en lo que abarca, también abarca toda la parte profesional. Hoy tenemos casi el 90% de las donantes que son chicas universitarias o que ya terminaron sus carreras, y un poco esa elección que hacemos y ese filtro nuestro nos habla de que obviamente la calidad de donantes digamos, con el correr del tiempo se mejoró muchísimo, con lo cual en relación a eso tratamos de darle mucha prioridad, más allá de a toda la parte clínica, un poco a toda la parte más social que las rodea también. Pero no es condición sine qua non. No es una condición excluyente, pero sí está dentro de nuestro cuestionario inicial, estas preguntas de a qué se dedican, qué profesión tienen, y un poco para también evaluar qué disponibilidad tienen para hacer el tratamiento también. Ahora, la donante que se ofrece, se contacta y ¿qué se hace? ¿Se la entrevista? Tal cual, exacto. O sea, la entrevista es una primera entrevista, siempre vía presencial. Por lo general tratamos de hacerlo vía presencial para que sea algo más personalizado, para poder charlar e intercambiar un poco la información. Les hacemos en ese mismo momento todo un cuestionario inicial con antecedentes clínicos, familiares, etcétera. Les hacemos en ese momento una ecografía transvaginal, para tener un poco de noción de con qué reserva ovárica contamos, y a partir de ahí, si eso está todo, digamos, ok, avanzamos en la evaluación, que consta de toda la parte ginecológica, de la parte psicológica, que también la ve nuestra psicóloga Patricia Martínez, las ve nuestra médica genetista, y les hacemos estudios genéticos también como rutina para cerrar todo lo que es la evaluación para que ingresen al programa para donar. La ecografía ginecológica que se les hace es porque la cantidad de microfolículos que vemos en los ovarios te marcan la reserva ovárica. Y si vos eres una mujer joven ves pocos microfolículos, ya directamente sabés que esa mujer tiene la reserva ovárica baja y que no reúne la condición básica para poder continuar con los estudios. Los estudios que se le hacen a la donante son estudios costosos y que requieren una dedicación, y si uno de antemano puede predecir en casi el 100% de los casos a quién continuar con los estudios y a quién no, se torna en una herramienta muy importante esa primera ecografía de evaluación para ver si uno continúa o no. Patricia, la psicóloga, es la pata fundamental, la que dona óvulos, no piensa que de ahí va a salir un hijo. Eso es una condición sine qua non. Y Patricia bocha, por decir de alguna manera, algunas donantes. ¿Por qué? Porque la donante la tenés que cuidar, y la tenés que cuidar mucho, y tiene que ser consciente y tiene que tener bien claro lo que está haciendo. Si no, es preferible abstenerse. La que dona óvulos sabe que no va a salir un hijo de ese óvulo, el que dona semen sabe que de ahí no va a salir un hijo, y eso es una condición sine qua non para poder seguir adelante. Ahora, todos estos estudios que que se le realizan a la donante, ¿cuánto tiempo le insume? ¿En cuánto tiempo se puede Por lo tener? general, en 2 ciclos, digamos, nosotros hablamos mucho de ciclo por el ciclo menstrual y muchos estudios se hacen durante el ciclo. Por lo general, en 2 ciclos y medio, casi 3, ya si cumplimos con todos los plazos, en ese tiempo ya pueden estar haciendo el tratamiento. Así que no es tanto. Y algo importante que nos preguntaron recién y que en realidad dijeron, que aquellas mujeres que están, digamos, están lactando a sus bebés, si tienen bebés menores a 1 año y están con lactancia activa, no son candidatas ideales para donar óvulos por todo un tema hormonal. Obviamente que las evaluamos y les contamos esto en persona, pero sí para que sepan que si están con una lactancia activa, siempre es ideal esperar a suspenderla y después al tiempo sí venir y hacemos la evaluación pertinente. Y que por otro lado, si se le estimula con hormonas, la lactancia se corta, así que tiene que cumplir ese ciclo y después pensar recién en donar. Ahora, está toda evaluada, está todo listo. ¿Cómo es el tema de la estimulación y la obtención de los óvulos? Bien, un poco todo el ciclo, ¿sí? El ciclo consta más o menos de unos 14 días, durante los cuales las donantes vienen cada 48 horas más o menos a los controles ecográficos, donde obviamente vamos viendo cómo es la respuesta a la medicación que les vamos dando. La medicación se la inyectan en la panza por lo general todos los días, eso le hacemos un seguimiento nosotros bastante estricto y bastante directo a cada una.
y en la mitad del ciclo se hace lo que es la aspiración de los folículos, que es un procedimiento que se realiza con una sedación que dura más o menos unos 25 o 30 minutos y donde se realiza vía transvaginal la aspiración de aquellos folículos que hayamos podido generar para luego poder ver finalmente cuántos óvulos maduros, que son los que sirven, podemos asignarle a esa pareja receptora que hayamos elegido. Ahora, la donante, mientras hace eso, puede seguir trabajando, puede seguir estudiando, yendo a la facultad, lo que sea. Tal cual, exacto. Y después de la aspiración son un día de reposo. Y después ya vía totalmente normal. ¿Cuántas veces puede la donante donar? Bien, en relación a eso, digamos, por normas de lo que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva de SAMER, nosotros como centro, digamos, tenemos un límite de 6 ciclos para que las donantes realicen en lo que son las donaciones, o también se habla de 6 niños nacidos vivos, que también ese sería un límite para, digamos, ya dar de baja a la donante y que no siga haciendo tratamientos. Ahora, en promedio, si tuvieras que decir, ¿cuántas veces donan? Más o menos un promedio de 3 veces una donante, son la mayoría que donan. Después hay algunas que sí, siguen a unos ciclos más, pero el promedio son 3 ciclos y ya después, digamos, avanzan por otros lados. O sea, que quiere decir que si repiten no la pasaron tan mal como vos decís. Tal cual, exacto. Y siempre la repetición de los ciclos es contemplada por nuestra parte, obviamente con la evaluación médica de los resultados y con lo que ellas también, con su devolución de cómo estuvieron durante el ciclo y cómo se sintieron, obviamente, y si tienen ganas de volver a hacerlo, sin duda. Ahora, una pregunta que te deben hacer. ¿Qué riesgo corre la donante y si le afecta la fertilidad futura? En realidad, riesgos, digamos, como cualquier procedimiento médico, son muy, están casi disminuidos, son muy poco frecuentes y un poco lo que uno trata de hacer es este seguimiento directo y diario para que esos riesgos se minimicen y por eso también tenemos este chat online las 24 horas para cualquier urgencia o situación que necesiten y en relación a su fertilidad futura no afecta en nada, ya que lo que uno trata de hacer con la medicación es optimizar esa materia prima que tiene en ese ciclo y no sacarle materia prima para ciclos siguientes o para eventualmente tener un hijo en el futuro. Así que en relación a eso no hay riesgos. Con relación al tema de la pérdida de la reserva ovárica por la estimulación y aspiración, todos los meses la mujer, de acuerdo a su reserva ovárica, empieza a desarrollar varios de los microfolículos que se visualizan en una ecografía hecha en los primeros días. Al quinto o sexto día del ciclo, uno de ellos domina y manda a la atresia, manda al muere a los demás. Lo que nosotros hacemos con la estimulación ovárica es reclutar esos microfolículos que empiezan su desarrollo, que se hubieran perdido por la dominancia que hace el folículo que va a seguir su crecimiento. Y eso hace de que vamos a recuperar más o menos de esos microfolículos de acuerdo al esquema de estimulación y a la dosis. Es el mismo concepto que si a una mujer le damos un anticonceptivo que inhibe la ovulación, no le estamos retardando la menopausia, es decir, la menopausia le va a llegar al mismo tiempo que va a ser por una programación genética que trae desde su nacimiento, más los tóxicos o las cosas que se le puedan agregar. Es decir, la estimulación ovárica no te arruina la vida útil de ese ovario, ni la va a perjudicar para su fertilidad futura. Y eso es importante para hacerlo saber, porque tampoco es cuestión de hacer algo que vaya a perjudicar a esa donante que solidariamente se acerca para ayudar a otra persona para que pueda tener su hijo. Otra de las preguntas que hacen es: ¿cuánto me van a pagar? No se le paga a la donante, se la compensa porque los óvulos no se compran. La única forma de comprar óvulos es cuando vos te dirigís a un banco de óvulos en el cual le estás pagando al banco un monto por esos óvulos que ellos están ofreciendo. Pero la donante recibe una compensación por todo lo que ella hizo para llegar a donar esos óvulos. Si pensamos que la donante tiene que someterse a estudios, que en definitiva también le van a servir a ella, pero no necesariamente se los haría si no fuera para esto, que tiene que
venir a las consultas, que tiene que pasar por la psicóloga, que tiene que pasar por la estimulación ovárica, que si bien se simplificó mucho y las agujas con las cuales se aplican las inyecciones son prácticamente indoloras, y después pasar por la aspiración, eso requiere una compensación. Y esa compensación es por el tiempo dedicado, es por todo lo que hizo, y esa compensación varía de acuerdo a cada lugar y es algo que se habla con las donantes cuando se acercan y se las evalúa. Pero ahora pasemos al otro aspecto, pasemos a las personas que van a recibir esos óvulos para poder llegar a tener la chance de tener su hijo. Y ahí tenemos lo que dijimos antes en la introducción, hay distintas situaciones por las cuales las personas van a requerir los óvulos donados, pero siempre sigue siendo lo más frecuente la pareja heterosexual. Ahora, ¿y cómo llegan las personas que vienen a buscar ese óvulo donado? Si son una pareja gay, bueno, llegan enteros con la expectativa de hacer el tratamiento con óvulos donados, por supuesto acompañado por la subrogación de vientre, pero la pareja heterosexual puede llegar, que sabe que tiene que hacerlo con óvulos donados porque, por ejemplo, empezó a buscar a los 45 años, se evaluó y no tiene capacidad o reserva ovárica, eso es una cosa. La mujer o la pareja ya viene sabiendo eso. Ahora, la pareja puede haber pasado por tratamientos o intentos de tratamiento con óvulos propios y llegar a la instancia de la necesidad del óvulo donado porque fracasó todo lo anterior. Y ahí pueden llegar de distintas maneras en cuanto al aspecto emocional. Puede ser también que sea una mujer joven que por pérdida temprana de su reserva ovárica tenga que hacer el tratamiento. Es decir, cada persona que se acerca es un mundo. Y lo que sí tenés que hacer es también hacer la consulta con el médico tratante, pero también con la psicóloga, con Patricia Martínez en nuestro caso. Si bien hay personas que se acercan, que ya vienen de la mano de su psicólogo o psicóloga, y en ese caso no es estrictamente necesario. Pero la psicóloga experta en donación de gametas, en este caso de óvulos, es muy interesante esa charla. El duelo genético hay que hacerlo. Es una persona que en general no se siente muy cómoda ni muy contenta con el hecho de tener que recurrir al óvulo donado. Y hay que avanzar cuando está en condiciones de avanzar. No hay que apurarse. Cuando uno llega al tratamiento de ovodonación, porque fracasó con los óvulos propios, es como que se aprieta el freno, el tiempo se detiene, hay margen de tiempo para elaborar, para hacer el duelo y para avanzar recién cuando uno está totalmente decidido. Hay parejas que cuando llega a la instancia de la ovodonación no quieren saber nada y algunas no vuelven más y otras vemos que vuelven. No sabemos y no las vamos a estar llamando para ver si cambiaron de idea o algo, porque tampoco corresponde. También puede ser que hayan aceptado la ovodonación que no aceptaban cuando nos vieron y lo hayan realizado en otro lugar, también puede pasar. Pero lo que sí vemos que muchas de las que no quieren saber nada se acercan después de un tiempo y en el caso conmigo me dicen: che, Sergio, a ver, contame un poquitito más cómo era el tema este de la ovodonación. Los tiempos hay que manejarlos, los tiempos hay que respetarlos y es la mejor forma para que después no haya arrepentimiento. Nunca nos pasó que una mujer que se haya embarazado se haya arrepentido de lo que había hecho, cosa que sería muy triste si ocurriese y marcaría de que ese caso no fue tratado como corresponde. Puede pasar, por supuesto, pero afortunadamente no nos pasó nunca. El tema de la pregunta que te hacen: pero este bebé no va a tener nada mío. Y bueno, la respuesta es simple. Si la pareja va a donación de semen, el hombre quedó afuera. Si se va con óvulos donados, el hombre participa, aporta lo suyo. Y la mujer que lleva adelante el embarazo le transmite a ese embrión, a ese feto en desarrollo, cosas que pasan a través de la placenta. Si nosotros sabemos al día de hoy que en la semana 9 de la
del embarazo podemos determinar, sacando 10 centímetros cúbicos de sangre a la embarazada, cómo está la genética de ese embrión, es porque pasó material genético del embrión a la embarazada. Y lo mismo es a la inversa, pasan cosas de la embarazada al embrión y al feto después. Y eso es lo que se llama la epigenética, todo lo que el medio ambiente aporta para activar o silenciar genes que son los que le van a dar esa impronta a ese bebé. Por eso también es importante en la subrogación de vientre quien lleva adelante el embarazo. Cuanto sea una persona más activa, más proactiva, siempre el estímulo a ese bebé, ese futuro bebé va a ser más importante. Entonces en la ovodonación hay cosas interesantes de impronta que le va a dar la mujer que lleva adelante el embarazo. Acá nos preguntan, acá hay muchas preguntas, perdón, no vamos a poder responder todas, pero nos consultan sobre, espere porque la tenía acá, las que van, María Ángeles Blanco nos pregunta, las que van a ovodonación siempre se respetan las características físicas que ponen en la planilla de fenotipo, me imagino que habrás querido decir. Sí, obviamente que un poco era otra pregunta que nos habían hecho, en qué criterios tenemos en cuenta a la hora de hacer la coordinación de las donantes con las receptoras, y lo fundamental que tenemos en cuenta es las características físicas de la pareja que va a recibir esos óvulos. Si las gametas que estamos reemplazando son solo las de la mujer, uno prioriza el fenotipo de la mujer. Y eso es lo primordial para nosotros. Muchas veces, si hablan conmigo, siempre les hago mandarme una foto para que también poder tener las caras más actualizadas y también un poco más de idea de todo el cuerpo. Y fundamentalmente sí, esa es nuestra principal forma de seleccionarlas. Obviamente que después hay un montón también de otros factores que intervienen, como la parte también médica, priorizando qué cantidad de ciclos tiene la receptora, qué antecedentes tiene, digamos, hay un montón de otros factores que también interceden, pero sí, 100% que las tratamos de respetar y acercarnos lo más posible a esas características, porque sabemos que los clones no existen y que no podemos lograrlo, pero sí acercarnos lo más posible, sin duda. Llenan las donantes y las receptoras una planilla que es la misma, ahí constan las características físicas y después se machean para que, como dijo Clara, eso coincida. Después nos preguntan, ¿puedo conocer a la donante? ¿Puedo ver fotos? La donación en la Argentina es anónima. A veces son las mismas donantes las que no quieren aportar fotos, y lo que se hace en ocasiones cuando es así, si la donante acepta, es mostrar fotos de cuando eran chicas. Yo no sé si la foto de grande aporta o no aporta. Si son donantes, por ejemplo, del Banco de Bélgica, donde ahí no es anónimo, ahí sí tienen fotos, tienen hobbies, tienen características, todas cosas que hacen a lo que es los bancos del extranjero, en la cual le dan importancia a todo eso. Pero en general las donantes no se muestra fotos de las donantes, pero más que nada porque las donantes no lo quieren. Tal cual. Después otra pregunta que nos hacían es ¿cuántos óvulos recibe cada paciente? En relación a eso, nosotros como programa aseguramos entre 6 a 9 óvulos maduros, que son los metafase 2, que son los que sirven para avanzar con el ICSI, ¿sí? En el laboratorio. Esa es la cantidad que intentamos darles y con la que mejores resultados estadísticos tenemos dentro de lo que es nuestro programa. Y obviamente que también depende un poco de qué tipo de tratamiento o de qué venga después de esa asignación de óvulos. Muchas veces hay estudios genéticos de por medio por algún factor genético y ahí se trata de tener un poquitito más de óvulos para obviamente tratar de obtener un poco más de material al final. Pero ese es el rango que manejamos. La cantidad de óvulos se determina porque el programa de ovodonación, que en el caso nuestro lo cumple, tiene que tener una tasa de embarazos promedio del 50%. Puede ser más alta, pero no puede ser más baja. Si es más baja, algo está pasando, o estás seleccionando mal las donantes, o algo no estás haciendo como corresponde. El mes pasado fue del 72% la tasa de embarazos y el anterior del 62%. Fueron meses de buenos resultados. Pero el 50% es una tasa de embarazo en el programa de ovodonación aceptable
para lo que consideramos un buen programa. Exacto. Después, otra pregunta que también nos llega, y un poco también con todo este tema de la identidad y todo, nos preguntan si se puede reclamar si la donante puede reclamar la filiación de ese niño que nace, y si el hijo puede reclamar cuando sea mayor de edad conocer a esa donante. La donante nunca pregunta y tampoco se le dice si su donación terminó en un embarazo. Tampoco preguntan. Y si preguntan, la respuesta es ayudarte a una pareja a ser feliz, porque el objetivo es hacer el tratamiento. Obviamente que si se logra el embarazo, cartón lleno, pero eso tampoco, a pesar de que sea el tratamiento con óvulos donados, siempre se va a lograr. Entonces, por el lado de la donante no hay problema y por supuesto no tiene derecho a ningún tipo de reclamo de nada. Es más, firma un consentimiento en el cual acepta donar y no reclamar nada futuro. Con respecto a los que tuvieron el hijo, puede pasar que el día de mañana quieran tener algún tipo de contacto con el donante. Hacer la donación anónima, en el centro está la historia clínica de la donante, donde consta todo, sus antecedentes heredos familiares, personales, estudios, todo. Si hubiese algún tipo de alteración hereditaria que puede ocurrir, como puede ocurrir en cualquier caso, conocer tampoco sirve el antecedente, porque el diagnóstico de la enfermedad hereditaria va por la clínica y por los estudios. Pero puede pasar de que el hijo, siendo ya mayor de edad, tenga algún interés en conocer algo. Cosa poco probable, porque si se manejó como corresponde el tema de la donación y se le dijo a ese hijo, cosa que no hay ninguna duda al día de hoy, que el hijo tiene que saber que es producto de un óvulo donado en este caso, no va a tener ese interés. Por ahí ese interés viene por los antecedentes en nuestro país, en las adopciones, de si podría llegar a ser un hijo desaparecido. Ahí el interés es diferente, o si es una adopción, un abandono de por medio. Acá es alguien que donó los óvulos para que pudiera él estar acá con nosotros. Sí, por ahí quizás pudieran tener más interés, como pasó en Estados Unidos, que quieran conocer si tienen medios hermanos. Tanto es así que hay una web a donde se anotan los que nacieron con productos de óvulos donados o de semen de banco, para tratar de encontrarse entre ellos, cosas que tendrían más sentido. Que quizás no lo entienda alguien de la generación de los 40, de los 50, pero quizás para las generaciones nuevas las cosas cambian. Y el mundo que se hace una mujer de 43 años porque lo hizo con óvulos donados, no va a ser el mismo mundo que se va a hacer un chico que están haciendo en estos días. ¿Por qué? Porque generacionalmente las cosas cambian muy rápido y la ovodonación es algo que está instalado, la subrogación de vientre se está instalando cada vez más. Es decir, si el problema no lo tienen los que van a buscar ese hijo, no lo van a tener el hijo tampoco. Hay edades para contarle al hijo que es producto de una gameta donada, eso es a partir de los 4 años y eso lo maneja muy bien la psicóloga, en nuestro caso Patricia, que ve todos estos casos. Y son motivos de consulta una vez que ya se logró el embarazo, o tirarla sobre la mesa cuando se hace la consulta de cómo es todo este tema en relación a cómo se dice, cuándo se dice y todo eso. Pero a partir de los 4 años es el momento justo en el cual ese chiquito va a empezar a entender, dependiendo hasta dónde pregunta y cómo se le dice, todo el tema de la donación de óvulos. Bien, acá Janina Pérez nos pregunta cuántos embriones se transfieren a una mujer en la ovodonación. El ovodonación, estamos hablando de óvulos de una mujer fértil, no estamos hablando de óvulos de una mujer con un problema que muchas veces reside en su ovario. Si tenemos un embrión de lindo aspecto, porque la clasificación que hacemos es por el aspecto y es de 5º día de desarrollo, no pasamos más de 1, o sea, si tenemos 2 y los 2 son de buen aspecto, si congelamos no perdemos nada porque lo vamos a tener al descongelarlo de la misma manera que si lo hubiéramos usado en fresco. Y minimizar las chances de embarazo gemelares. ¿Por qué? Porque la que busca un embarazo
con óvulos donados puede preferir en ocasiones tener dos, pero estamos hablando muchas veces de mujeres de más riesgo, de mujeres de más de 40 años, en los cuales la sobrecarga que se significa un embarazo de mellizos es más grande, y también el llevar adelante la crianza de dos hijos no es lo mismo que la crianza de un hijo, así que siempre la idea es tratar de lograr el embarazo y que sea de uno, y transfiriendo a un solo embrión vas a tener las mayores chances de que eso sea así. Tal cual. Después nos preguntan si las prepagas y obras sociales cubren el tratamiento. Esto es un poco en relación a, o sea, esto va de la mano a todo el resto de las coberturas, sí. Hay un montón, gracias a Dios, que lo cubren y que tienen contemplado esto bajo la ley, otras que no. Eso es muy relativo y obviamente que sí les sugerimos que siempre averigüen en su prepaga y obviamente en su cobertura para ver si esto lo tienen cubierto. Por la ley de cobertura, las prepagas y obras sociales tienen la obligación de cubrirlo, inclusive con donación de gametas, ya sea espermatozoides o óvulos, y eso está funcionando, y muchas de las mujeres o de las parejas que se nos acercan pueden realizar el tratamiento justamente gracias a esa cobertura, cosa que si no se les complicaría, porque son tratamientos que son costosos. Los estudios de la donante son costosos, la medicación es costoso, son tratamientos que, si bien tienen ese costo y se realizan una sola vez, es una cosa, pero muchas veces se realiza el tratamiento, no se tiene la suerte de lograrlo en un primer intento y vale la pena seguir, y ahí es donde se complica. Entonces la cobertura se torna algo fundamental para la mayoría de las parejas o de las personas que requieren estos tratamientos. Después nos preguntan también hasta qué edad se puede realizar el tratamiento con óvulos donados. Por ley, hasta los 51 años se llevó. Nosotros en el instituto teníamos hasta los 50 años. Y todo lo que supere a esa edad tiene que pasar por una evaluación, no de una sola persona, ni siquiera por la mía. Tiene que pasar por la evaluación de la psicóloga, de la coordinadora del programa de ovodonación, la doctora Florencia Inciarte. Clara opina también. Es decir, tenemos que estar todos de acuerdo como para ver en ese caso en particular. Estamos hablando de tratamientos en mujeres muchas veces de más y bastante más de 40 años. Estamos hablando de tratamientos que se acercan a buscarlo mujeres solas, y siempre y nunca te vas a equivocar si pensás en el bienestar de ese chico, que es en definitiva a lo que tenés que apuntar. Entonces, si viene una mujer de 50 años con su pareja de 35 años, no es lo mismo que si viene una mujer de 50 años sola. No es lo mismo una mujer o una pareja que viven con los padres solamente y esa es toda su familia, que una familia numerosa en la cual se sabe que se va a poder contar con ellos en el caso que esto fuese necesario. Es decir, la evaluación de cada caso en particular en el programa de ovodonación tiene que ser hecho exhaustivamente, enfocando todo y fundamentalmente ese contexto que acompaña a esa mujer o a esa persona que va a buscar ese hijo. ¿Por qué? Porque si no nos podemos encontrar dentro de un tiempo con chicos en los cuales a edades tempranas van a tener problemas con los padres por un tema simple. La biología es la biología, lo que cambió son las circunstancias, la cosa cultural, la demora en la búsqueda del embarazo y el deseo de búsqueda tardía de ese hijo que no se lo buscó en edades más tempranas por el motivo que sea y que hace que esa mujer consulta. Es por eso la responsabilidad nuestra evaluar cada caso en particular antes de seguir adelante y a veces hasta decir, mira, no te vamos a acompañar en esto, ¿por qué? Por tal y tal motivo. Bien, bueno, creo que estamos llegando ya al final. En relación a, obviamente hay un montón de otras preguntas que no pudimos contestar por el tiempo, pero bueno, ya tienen nuestros contactos. Hay algunos pacientes que ya son de Alitus, otros que no. Ahí tienen para contactarnos vía WhatsApp o llamando a nuestra central de turnos para solicitar un turno también. Y bueno, esperamos haberles evacuado algunas dudas y haber aclarado algunas consultas. Y para cerrar, puede ser la donante mi hermana, puede ser la donante mi prima. Algo dijimos de eso. Siempre es preferible que la donación sea anónima. En general, cuando vienen con ese planteo, al hacerles ver los potenciales conflictos a futuro, cambian de idea.
Pero la realidad es que siempre va a haber casos especiales en los cuales la evaluación de ese caso especial haga que por ahí se haga algo que no sea la cosa de rutina. Nada está abierto y en todo esto lo que pensamos o lo que hacemos al día de hoy puede ser lo que sigamos haciendo el día de mañana, pero también puede ser que como todo va cambiando y lo que hoy nos parece que no está tan bien, pasemos el día de mañana a que sea una rutina en nuestro accionar como médicos. La ovodonación es algo cambiante, la ovodonación es algo que nosotros mismos fuimos cambiando la forma de encararlo y de verlo y por supuesto de los resultados que son mucho mejor que antes. Y siempre pensar de que si tenemos un caso que no nos cierra y estaríamos haciéndolo con óvulos propios, vos decís, y bueno, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que tenga que ser. Pero cuando hablamos de óvulos donados, estamos haciendo algo que realmente las chances son reales. Y tenemos que pensar que si hacemos el tratamiento, el embarazo tiene grandes chances de venir. Y tenemos que actuar en consecuencia. Gracias por estar con nosotros. Los vemos en cualquier momento y cualquier pregunta o consulta que tengan la pueden hacer por la vía del Facebook y nosotros vamos a estar contestándole en la medida de nuestras posibilidades todas las preguntas o dudas que les queden. Hasta siempre.